Los cardenales Burke y Brandmeier han publicado por separado una carta dirigida al resto de los cardenales de la Iglesia Católica pidiéndoles que se pronuncien ante la desgracia que puede caer sobre la Iglesia si sale aprobado tal y como está el Instrumentum Laboris del próximo sínodo para la Amazonía. Ya he hablado varias veces sobre los errores contenidos en ese Instrumentum Laboris y no voy a insistir sobre ello porque quiero fijarme más en la carta de los cardenales y en el fondo de la misma. Lo primero que quiero decir es que, aunque a alguno le parezca lo contrario, no creo yo que esta carta de estos dos cardenales vaya dirigida contra el Papa Francisco. Al contrario, creo sinceramente que buscan ayudar al Papa en su gobierno de la Iglesia, porque esa es la misión de los cardenales, o por lo menos una de las principales tareas de los obispos cuando son nombrados cardenales, colaborar con el Papa en el gobierno de la Iglesia. Si ante los errores contenidos en el Instrumentum Laboris hubiera un silencio universal, podría parecer que están todos de acuerdo con eso. Y entonces se quedaría el Santo Padre como el único defensor en solitario de la doctrina de la Iglesia. Bueno, el portero en un equipo de fútbol tiene una misión muy importante, pero la realiza mejor si tiene una buena defensa. Yo creo que eso es lo que pretenden estos dos cardenales, hacer ver al Papa y al resto de la Iglesia que hay una oposición viva, una oposición pacífica, una oposición razonada a estos errores que algunos pretenden introducir. Pero no hay que olvidar que esta carta que acaba de publicarse no es el primer documento sobre este tema, aparte del Instrumentum Laboris. Hubo otro hace unos meses que se conoce como el documento de Bogotá, elaborado por una comisión de teólogos muy liberacionistas, que, entre otras cosas, se replantea la misión y la tarea de la Iglesia y que no solamente rechaza lo de que fuera de la Iglesia no hay salvación, sino que considera que una afirmación así, con todas sus consecuencias, es de un exclusivismo insoportable y que la Iglesia tiene que entender y aceptar que es una más entre las distintas ofertas que hay para conducir al ser humano a la salvación. Conviene hacer un poquito de memoria. Cuando después del Concilio Vaticano II empieza la crisis que lleva a Monseñor Lefebvre a separarse de la Iglesia unos años después, este es el fondo de la cuestión. El principal problema, no solamente el tema de la misa, el principal problema es ¿para qué sirve la Iglesia si uno se puede salvar al margen de la Iglesia? Monseñor Lefebvre, que había sido misionero en África, se plantea a sí mismo y lo dice abiertamente, dice, ¿qué estaba haciendo yo todos esos años en África de misionero? Pero no solamente él, ¿qué han estado haciendo los apóstoles y tantos misioneros, muchos ellos mártires que han llevado el Evangelio a todo el mundo? Si no es verdad que fuera de la Iglesia no hay salvación, o sea, si se puede salvar cualquiera siguiendo cualquier religión o siguiendo simplemente su conciencia, ¿para qué la misión? ¿Para qué ha servido y para qué sirve la misión? Ya no tiene sentido y de hecho no hubiera tenido sentido desde el principio. Analizando esto y meditando sobre esto hace ya muchos años, cuando era un seminarista y un joven sacerdote, yo pensé, no sé, equivocadamente o no, pensé que esto es como si pues uno tuviera que aprender matemáticas. Y dice, bueno, vamos a ver, se puede aprender matemáticas. Un genio puede aprenderlas sin profesor, pero la verdad es que si vas con unos buenos profesores, pues es más fácil que las aprendas. O sea, cabe la posibilidad, pensando en la justicia de Dios, de que una persona que no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo, porque ha nacido en un contexto no cristiano y porque no le ha sido posible conocer al Señor, pues cabe la posibilidad, pensando en la justicia de Dios, de que esa persona pueda salvarse siendo fiel a su religión. Pero en la Iglesia está la plenitud, no solamente de la verdad, la plenitud de la revelación traída por el propio Hijo de Dios hecho hombre, sino también la plenitud de los medios que hay para alcanzar la salvación, que son, entre otros, los sacramentos. Por lo tanto, si puede haber excepciones, pensando en la justicia de Dios,
de que fuera de la Iglesia sí haya salvación, es dentro de la Iglesia donde está la salvación. Más aún, Cristo es el único Salvador, no solamente de los que le siguen, de los católicos, de los cristianos, sino también de toda la humanidad. Cristo es el Salvador y fuera de la Iglesia, salvo excepciones, no hay salvación. Bien, esto fue a la conclusión que yo llegué, pero claro, ahora resulta que, por lo menos según estos teólogos y sus opiniones quedan reflejadas más o menos claramente en el Instrumentum Labori del Sínodo de la Amazonía, resulta que esto no es verdad. Es decir, no solamente la Iglesia es para ellos un instrumento más de salvación, un camino más de salvación, sino que en la práctica es un instrumento menos, es decir, es un camino peor que los otros. ¿Por qué? Porque si te puedes salvar siguiendo cualquier religión, incluso sin ninguna religión, una Iglesia que tiene una ley moral tan exigente como la nuestra, se convierte en una dificultad para poder llegar a esa salvación en la tierra como en el cielo. Y ahí llegamos al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el papel de Jesucristo? ¿Jesucristo qué fue? Una especie de turista accidental que visitaba una de sus posesiones en el inmenso espacio sideral, cayó por aquí y este turista accidental terminó por ser un turista también accidentado. ¿Para qué vino a la tierra? ¿Para qué predicó? Si podíamos salvarnos en la tierra y en el cielo, siguiendo las religiones que ya había, ¿para qué necesitábamos a Cristo? ¿Para qué necesitábamos su sangre derramada? ¿Para qué necesitábamos sus enseñanzas? Si se podía uno salvar matando, por ejemplo, los cultos donde mataban a las víctimas, a los niños incluso. Si se podía uno salvar haciendo lo que le diera la gana, o por lo menos casi en el orden moral, ¿para qué necesitamos a Cristo? Que ha venido a decirnos que no podemos salvarnos si no amamos al prójimo y si no llegamos incluso a estar dispuestos a dar la vida por Él y por amor al prójimo. ¿Para qué necesitamos a Cristo? Cristo es un inconveniente. Cristo es, en el fondo, un enemigo de la salvación para estos. Por lo menos si uno es lógico y lleva sus planteamientos hasta las últimas consecuencias. Esto es una cosa espantosa. Razón tienen los cardenales Burke y Brandmüller cuando dicen que estamos en una crisis peor que la crisis de los siglos V y VI de los arrianos. Porque al menos los arrianos, que no creían en la divinidad de Cristo, pero que creían que era una especie de semidios, al menos ellos evangelizaban. Algunos llegaron incluso hasta la China. Al menos ellos evangelizaban porque eran conscientes, creían que el mensaje del Señor era bueno en la tierra y para el cielo. En cambio, estos consideran que el mensaje del Señor es uno más y en la práctica uno menos, porque al traer unas leyes morales más exigentes es peor para los que siguen esa religión, es peor porque les complica la vida y por lo tanto les va a hacer mucho más difícil ser fieles a su conciencia y llegar al cielo, si es que creen en el cielo. Bueno, creo que no solamente los cardenales tienen que hablar, creo que en esta hora tan difícil de la Iglesia tenemos que hablar todos, con paz, sin insultos, con mucho amor siempre y por amor a Cristo, pero tenemos que hablar todos. Y tenemos que hablar para decir, pecadores como somos, malos cristianos como somos, por desgracia, pero tenemos que decir, creo que Cristo es el único Salvador, no solamente mío, no solamente de los que le seguimos y creemos en Él, sino de toda la humanidad. Creo en Cristo, único Salvador del mundo. Y creo que su nacimiento, su muerte y su resurrección fueron necesarias e imprescindibles para esa salvación. Creo en Cristo Salvador y Redentor de toda la humanidad. Y creo que, salvo excepciones que el Señor conoce y permite, fuera de la Iglesia no hay salvación. Por lo menos por nosotros que no quede. Ayudemos al Papa, ayudémosle haciendo ver que hay muchos que creemos en Cristo y que hay muchos que creemos en la Iglesia. Y que hay muchos que estamos seguros de que fuera de la Iglesia, repito, salvo esas excepciones, no hay salvación. Y que hay muchos que agradecemos al Señor que recientemente o hace 2000 años vinieran misioneros
a nuestros países, aquella Hispania, por ejemplo, romana, vinieran misioneros a decirnos: Cristo es Dios, es el Dios hecho hombre, es tu Salvador, y si sigues sus enseñanzas y si crees en Él, tú también, por su misericordia, vas a poder llegar al cielo. Que así sea.